Hola, bienvenidos a Hablando de. Mi nombre es Ángel Mario y el día de hoy platicaremos con el maestro Gamaliel Sánchez Salinas sobre la importancia de la lectura en las escuelas. Acompáñanos y no olvides suscribirte. Gracias. Profesor normalista. Periodista y escritor. Coordinó bibliotecas del centro y el programa estatal de lectura. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el maestro Gamaliel Sánchez Salinas, quien nos va a hacer el honor de platicarnos sobre la asociación que tiene referente a la lectura, que se llama Querer Leer AC, y sobre los programas y las actividades que realizan en pro de la lectura, ¿no? Entonces vamos a comenzar con unas preguntas muy rápidas, profe, para conocerle, y ya luego andamos en las preguntas. Vengan. Primero, nombre. Gamaliel Sánchez Salinas. Edad. 57 años. Profesión. Profesor normalista. Lugar donde labora. El Zapote, Nacajuca. Antigüedad en el servicio. 36 años. Planes de aquí a 2 años. Seguir promoviendo la lectura. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya hicimos un pequeño panorama de la persona que nos acompaña hoy, este personaje en la lectura, creo que conocido por muchas personas en el ámbito educativo, como una trayectoria bastante amplia y bastante importante. Profe, primero, leer. ¿Por qué leer? ¿Por qué es importante leer? ¿Para qué nos sirve leer? Pensando también en que hoy con tanta tecnología ya no hacemos tanto uso de la lectura como tal, escuchamos o vemos, ¿no? ¿Qué tan importante es hoy? Yo creo que leer no ha perdido la importancia que tuvo en los años primeros, desde el primer ser humano que empezó a descifrar signos, a escribirlos para luego descifrarlos y poder mandar un mensaje para que otro fuera el que lo leyera. Desde ese momento que se convirtió en algo harto importante, hasta el día de hoy es muy importante que nosotros leamos. Dejando a un lado el estatus romántico de la lectura, como es viajar a otros mundos, es conocer otras formas de pensar. Leer, la lectura es también un refugio. Daniel Pennac, cito mucho cuando platico con jóvenes, una frase que a mí me enamoró de Daniel Pennac, que es un escritor y promotor de la lectura francés, que dice: a mí la lectura me salvó de convertirme en un maleante. Yo en un libro encontré la tabla de salvación que me salvó. Yo creo que lo que dice Daniel Pennac a muchos nos ha pasado. La lectura nos da ese asidero para salir adelante. La lectura también es refugio. Yo siempre platico sobre mi experiencia con la lectura. Platico que yo, de niño, en mi escuela, en la primaria, empecé a ver los cuentos que venían en los libros de español lecturas y empiezo a disfrutar. Pero yo traía un antecedente. Yo traía un bagaje tremendo en mi casa, porque en mi casa no había libros, pero sí había historias, sí había cuentos, sí había una gran tradición de la oralidad. En mi casa, mi papá era obrero, mi mamá era ama de casa. Sin embargo, había la propensión para contar. En mi casa, mi papá nos contaba historias de duendes, de desaparecidos, de malhoras, de un sinfín de historias que a nosotros nos emocionaban, ¿sí? En la charla de sobremesa después de la cena, mi papá tenía que contarnos, y mi mamá también tenía historias. Las historias de mi mamá tenían más que ver con su infancia en el campo, y eso a nosotros nos emocionaba. Cuando yo llego a la primaria, yo encuentro en esos cuentos una continuación, en los cuentos de mi libro de lectura, sí, una continuación de lo que había pasado en casa, de cómo iniciaron las historias. Así es. Okay. Entonces yo me vuelvo... Y le encuentra sentido y gusto a los libros. A los libros, claro. Definitivamente, y me pongo a leer, pero además descubro que como lector, como me gustaba leer,
no se me dificultaba entenderle a mis maestros en todas las materias. Y eso me hacía un buen alumno. Y ser un buen alumno me hacía ser consentido por mis maestros. Y llevar una buena calificación a mi casa me hacía ser querido y apreciado por mis papás. Valorado, sí. ¿Sí? Entonces todo eso que yo empiezo a sentir que tenía las lecturas, definitivamente, claro. sí. Y entonces esta experiencia que yo tengo, la trato de llevar a mi trabajo en el aula primero, y también, si puedo, sacarla de mi aula e ir a otros lados. Sí, profe, porque es eso que menciona ahorita respecto a cómo inicia esta invitación a la lectura desde casa, ¿no? Creemos hoy, bueno, siempre decimos, y yo al menos digo en mi escuela, que los padres tenemos que mostrarle el ejemplo a los chavos, que nos vean leer, ¿no? Y a veces los padres dicen, trabajo todo el día, ¿a qué hora leo? O en qué momento me pongo a leer un libro. Pero creo que un punto medular que mencionaba es que no necesito tal vez tener el libro en físico para incitar a la lectura. Con la narración de la historia puedo incitar a que los chavitos se vayan interesando, ¿no? Definitivamente. En las reuniones con padres de familia nosotros decimos eso precisamente. Si no hay libro, cuéntenles ustedes historias. Y vamos a encontrar que, por ejemplo, cuando nosotros contamos a nuestros hijos, cuando tú estabas chiquito, pasó esto, tú hacías esto, hacías lo otro, ellos se emocionan, sí, ¿no? sí, porque ellos pasan a convertirse en personajes de esa historia, protagonista, ¿sí? ¿no? Claro. Entonces, eso es importante y los niños se clavan y se emocionan con la historia y piden que les siga uno contando, y ya después ellos van en la búsqueda de las historias en los libros. Claro, sí, porque esta parte de incitarlos, esta parte de despertarles el gusto, creo que es lo que hace que no quieran leer. Hoy lo vemos, la mayoría de los chavos lo que quieren es estar en las redes, viendo el TikTok, viendo videos, pero dejan un poco de lado la lectura. Y hoy, ¿cómo podríamos, profe, poder unir esta parte de la tecnología para poder despertar el gusto por la lectura? Porque yo he escuchado maestros decir, no, es que con el teléfono ya no pueden leer. Pero creo que el teléfono también puede ser un aliado, ¿no? Depende de cómo lo vea uno, ¿no? Definitivamente. Yo creo que uno tiene que buscar esa posibilidad de que las redes sociales y los artefactos de la tecnología se conviertan en nuestros aliados. Yo trato, a veces es difícil, ¿no? Pero yo tengo un grupo de WhatsApp con mis alumnos. Yo comparto historias breves, los hago escribir, los hago que sus historias las escriban en el WhatsApp y me las manden para hacerle un proceso de corrección. Y sí sirve, sí nos ayuda. No podemos nosotros dejarlas a un lado. No podemos nosotros excomulgarlas. Satanizarlas. ¿Sí? No. Definitivamente. Hay que eliminarlas. Sí, no, porque nos convertimos en enemigos de nuestros alumnos, porque es el tesoro más preciado. Día, claro. ¿Sí? Todo el mundo anda con un teléfono en la mano. Sí. Es el tesoro más preciado. De ahí que hay que tratar de usarlo a favor. Claro. Considero. Y fíjese que esa parte de lectura que mencionaba usted de que despierta el interés y luego los chavos quieren ir a buscar la lectura y que esto te enriquece también en cuanto a conocimiento y que sí, siempre se ha romantizado, ¿no? De que la lectura te lleva a conocer otros lugares y la manera más práctica de conocer el mundo es leyendo, ¿no? Tiene su lado real. Pero para nuestra vida diaria, para la parte de desarrollo profesional, creo que la lectura es un eje muy, muy importante. Yo lo veo, yo trabajo o visito 2 secundarias, la Técnica 28 y la Concha Linares, y me toca ver la escritura de los chavos. Y cuando tienen que desarrollar un texto, cuando tienen que exponer, y entonces esta parte de la lectura no la tienen tan desarrollada. Hablamos nosotros, no, pues es que sí lee, pero no comprende, ¿no? Entonces hay niveles de comprensión lectora y hay que profundizar en ellos. Pero tengo la oportunidad también de conocer otros medios, o otros niveles, perdón, por ejemplo, licenciaturas y posgrados, pero sigue pasando lo mismo, profe. No hay lectura por parte de las personas ya adultas. Y como maestro también se lo voy a reconocer. La mayoría de los maestros leemos porque viene el examen, pero no somos ávidos o no somos habituados a tener lectura constante. Entiendo que eso desde pequeño se forma, pero ahorita que ya estamos grandes,
¿Cómo podemos hacer que el adulto se despierte ese interés? Yo creo que es un compromiso que todo maestro tiene de leer. Como parte de tu profesión, ¿no? Porque como tú dices, no se puede contagiar de algo que tú no estás contagiado. Entonces, es un compromiso que debemos de hacernos todos los maestros para poder tener ese elemento que nos va a ayudar con nuestro grupo. Fíjate que yo en la escuela siempre considero que la lectura en voz alta es fundamental. Ya eso se dejó de hacer. Sí. A mí mis maestros me leían historias. Ya los maestros no leen. De repente en una escuela nos invitan a alguna actividad. Nosotros vamos a la actividad. Siempre partimos de la lectura en voz alta. Okay. Toda actividad que vamos a realizar nosotros parte de la lectura en voz alta. Pero es una lectura en voz alta de compromiso. No es la lectura no, es de meterse en la lectura, es de que cuando la abuelita hable, que hable la abuelita. Ok. ¿Sí? Que darle esa entonación, claro, darle ese sentimiento, ¿no? Del personaje. Sí, claro, apropiarse de la lectura. Okay. Entonces, y los muchachos se emocionan, participan y todo. Al final del trabajo en una escuela, nos reunimos en una plenaria con los maestros y los escuchamos y les damos algunas recomendaciones. Y en más de una escuela nos han dicho, pero eso lo hacíamos, ¿te acuerdas? Sí. Y luego empiezan a compartir ellos y me doy cuenta, nos damos cuenta que sí lo hacían. El problema es por qué lo dejaron de hacer. ¿Cuándo se perdió todo esto, no? ¿En qué momento abandonaron la lectura en voz alta? Ese es fundamental. En mi salón se lee todos los días en voz alta. Sí, yo recuerdo esa parte, igual cuando estudié, ¿no? Que nos hacían leer y hoy en los consejos técnicos le dicen al maestro, hay que leer la diapositiva y nadie quiere leer en voz alta porque nos da miedo inclusive pronunciar mal o volándose una coma o no darle el sentido a un signo de exclamación, ¿no? Entonces sí, nos cuesta mucho esa parte del trabajo en voz alta. Oiga, profe, y con todo esto de la lectura que es su pasión, fuera del ámbito laboral como profesor, surge esa asociación, sí, claro, que busca promover la lectura. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? ¿Quiénes la conforman? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la esencia de este trabajo? Yo tuve la suerte de ser el coordinador del programa estatal de lectura, del programa nacional de lectura aquí en el estado. Entonces yo participo y empiezo a conocer, ¿no?, toda esa amplitud que tiene. Ser coordinador del programa de lectura me llevó a ferias del libro, me llevó a seminarios, me llevó a talleres a todas partes de la República, me llevó a la FILIF, que era la feria del libro infantil y juvenil que se hacía en México, una de las mejores del mundo. Y empiezo a conocer gente, empiezo a descubrir que había un circuito de promotores de lectura, que hay un circuito de cuentacuentos, que hay un circuito de conferencistas que su tema principal es la lectura y la escritura. Y a mí se me hace un hallazgo, ¿no?, un descubrimiento. Claro. Y me emociono y me relaciono con la banda esa que se dedica a eso. Pues. Y empiezo a hacer amistades, a hacer enlaces con ellos. Oye, ¿qué están haciendo? ¿Por dónde van, no? Así fue. Entonces, cuando se acaba mi periodo en el programa, yo tuve la suerte de que la mayoría del equipo que trabajó conmigo, ¿Usted escogió yo lo escogí. Conocidos y todo eso? Sí, maestros, que son maestros, pero también son promotores de lectura, son escritores. Claro. Y la mayoría de ese equipo se fue conmigo, con ellos trabajé. Y cuando se termina, nos quedamos emocionados con todo lo que hacíamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se muere esa historia? Sí, claro. Okay. Entonces decidimos conformar la asociación civil, que se llamaba Poder Leer. Okay. Pero cuando estábamos haciendo el registro... ¿Ya existía algo así? Ya existía. ¿A nivel nacional? Ya existía Poder Leer. Entonces dijimos, bueno, hace más el que quiere que el que puede, ¿no? Querer leer. Que por gusto, sí, no por obligación. Sí, Querer Leer se llama. Y como agrupación estuvimos como 2-3 años y ya luego la legalizamos. Okay. Y ahí estamos. Tenemos una serie de actividades que proponemos a las escuelas de todos los niveles. Pero llegan a qué, o sea, por ejemplo, yo los invito a la secundaria de trabajo, ¿no? La invitación
Y llegan, ¿qué actividades realizan en la escuela? Lectura en voz alta, escritura, tenemos talleres. Ok, hacen talleres. Tenemos un taller de lectura en voz alta que tiene como finalidad de enseñar a leer en voz alta. Bien. Tenemos otro taller que se llama Para escribir leyendo, que es un taller que a partir de lecturas breves, cortas, las niñas y los niños tienen que escribir y escriben. Ok. Porque precisamente las estrategias empleadas tienen esa tenemos Tenemos diversos talleres, tenemos charlas, llevamos cuentacuentos, tenemos conferencias, tenemos talleres para maestros, tenemos diplomados. Tenemos un diplomado que es promoción escolar en el aula. Consiste en darle los elementos a los maestros para promover la lectura y la escritura en su salón de clases. Ah, ok, perfecto. Ese diplomado lo impartimos a la Normal de Balancán. Ajá. Son los muchachos que están saliendo ahorita, que esperamos que queremos darle seguimiento para ver cómo en el aula que esté trabajando pueden replicar lo que se formaron en lectura, ¿no? Sí, Esa es la idea. Sí, claro. Entonces tenemos eso, tenemos un seminario con talleres de cómo instalar una biblioteca escolar. Curiosamente, los presidentes de la República que eran menos identificados con la cultura y la lectura fueron los que hicieron más por la lectura. Por ejemplo, se trata de los libros, en este caso específico, los libros. No hay libros. Los que quedan son los del Rincón de Lectura. Sí, exacto, son los que se están recuperando y están volviendo a colocarse. Rincón de Lectura, así es. Y los del Programa Nacional de Lectura, porque no ha habido producción nueva edición de libros, sí. para los grupos, para los salones. Eso, ahí está la clave. Y fíjate que es triste, porque hablamos que el niño y la niña de la escuela pública, la mayoría, el único lugar donde ellos tienen acceso al libro es la escuela. Es la escuela. Sí, así es. Y si nosotros no se los ponemos a su alcance, van a seguir. Nunca, claro. Y yo decía, y visito la Técnica 28, la Concha Linares, y una primaria, la Santa María, que está por la Pasarela del Águila. En las dos secundarias hay biblioteca, como tal, un espacio con biblioteca, pero creo que tal vez por la carga horaria y por todas las cosas de organización de los docentes, sí no se le da el uso didáctico que debería tener la biblioteca, el ir a buscar libros, lecturas de interés. Casi todos los libros que he visto tienen que ver con las asignaturas, ¿no? Pero ese otro tipo de lectura, de historias, de leyendas, tal vez de ciencia, eso no está en surtida en la biblioteca. Y en la primaria que visito, pues ni se diga, no hay biblioteca. Entonces, es cierto esto, que si el único espacio donde el chico puede tener el acercamiento a la lectura, donde puede enriquecerse, donde va a obtener el ejemplo del adulto que le va a enseñar a leer, que le va a enseñar a rescatar el significado de la lectura, no existe en la escuela, pues ya claro. se amoló la situación. Y por eso México hoy y Tabasco, pregunto, usted que se recorre el estado y que tiene este pulso, ¿cómo estamos en lectura, profe, en Tabasco? No estamos bien. No estamos bien. No hay una estrategia que tenga como finalidad promover la lectura y la escritura. Es difícil. Y es que esta estrategia debe de estar incluida en el proceso educativo. Porque es la esencia, es el eje transversal. Claro. Si el chavito lee, comprende, por ende va a escribir y va a poder resolver cualquier situación que se le presente. Efectivamente, nosotros decimos siempre, porque la experiencia nos lo ha dicho, que la niña, el niño que sabe comunicarse de manera verbal, de manera escrita, que comprende lo que lee, está listo para enfrentar no solo la vida académica, no solo para irse a la secundaria, para la prepa y la universidad, sino para la vida misma. Claro. ¿Sí? Si el niño, por diversas circunstancias, que no suceda, ¿no?, pero deja de estudiar, con esos elementos ya él está listo para salir adelante. Lo que decíamos anteriormente, ¿no? Cuando un adulto, mis abuelas, por ejemplo, decíamos, estudió hasta primero de primaria, claro, pero ya sabían leer, escribir y sacar cuentas, decían, ¿no? Con eso me da para la vida. Así es. ¿No? Entonces creo que ahí está el ejemplo en la vida diaria de cómo ese conocimiento te va a servir. Y sí, fíjese, yo soy de educación especial, de USAID, y nos sucede con los chavitos que llegan a secundaria y todavía están algunos en ese proceso de aprender a leer y escribir correctamente, porque
los maestros que han estado a lo largo de su trayectoria escolar no han visualizado la importancia que tiene el leer y escribir para resolver todas las situaciones de la vida del chavito, ¿no? Entonces, desde que aprenda a agarrar el camión que va a su casa, desde que aprenda a ir a la tienda y leer lo que va a comprar y cuánto cuesta, que aprenda a leer los recados, ¿no? El recado que trató o el teléfono ahorita, esto le va a proyectar para la vida diaria, ¿no? Claro, claro. Y lo veo en el nivel superior también, lo veo con los maestros que esta parte de la lectura a veces nos cuesta. A mí cuando nos ponen a leer, tenemos reuniones seguidas y nos ponen a leer y a veces sí estamos decodificando, ¿no? Vamos decodificando y luego, ¿y qué entendiste? Claro. ¿Y tú qué entendiste? ¿No? Y me te vas a preguntar porque a ver quién entendió algo, ¿no? Pero fíjate, Mae, que eso tiene que ver en la manera que nosotros aprendimos a leer, ¿sí? La mayoría de mi generación aprendió con el método onomatopéyico. Okay. Entonces había que decodificar simplemente y avanzar. Fíjate que yo como maestro de primaria, que fui maestro de primaria, encontraba yo que, por ejemplo, el director decía, en diciembre ya tus chamacos tienen que estar leyendo. Sí, claro. En diciembre te decía. Pero te daban un método global de análisis estructural que te decía que no. Que ese hasta en segundo iba a leer, pero tenía la ventaja de que su lectura iba a llevar a ser comprensiva. A la comprensión. Claro. Por eso se hacen los ciclos, Sí, ¿no? sí. Primero, segundo y primer ciclo para que se diera todo este proceso. Claro. Y entonces tú te jalas tu programa de análisis estructural, el global, y ahí vas, te la llevas despacito, porque sabes. Pero en diciembre, dice tu director, oye, ya el primero va, ya lee. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Oye, pero no. Entonces, ¿qué hacía el maestro? Jalaba mis primeras letras, jalaba el libro mágico, jalaba el libro Red Examen. Yo aprendí con el libro mágico. Y órale, era a darle. Sí. Ahora bien, ¿cómo solucionamos eso? Invitando al chamaco a leer. ¿Cómo solucionamos el problema de que solo decodifiquen y que no comprenden lo que leen? Invitándolos a leer historias, invitándolos a leer literatura, ¿sí? Ahí está. Ahí va a ir el niño, la niña aprendiendo, comprendiendo, decodificando. Y ya la lectura utilitaria, la de la escuela obligatoria, pues. Ya esa se le va a hacer más fácil. Claro. Por experiencia propia lo digo. Y por eso nosotros proponemos siempre eso. Yo le propongo, con respeto, que debe de haber una biblioteca propia en cada aula. 3 libros mínimos. 3. Si puede más, adelante. Claro. Pero mínimo, ¿no? Sí, pero debe tener leyendas, debe tener cuentos. Los clásicos son fundamentales, ¿sí? Pero en versiones que no las haya tocado Disney. Porque con lo de la inclusión ya toda la historia cambia, ¿no? Entonces, las historias clásicas pegan bastante con los... Sí, y fíjese que ahorita que habla de los clásicos de la lectura, yo recuerdo en secundaria, por ejemplo, me tocó leer historias, ¿no? De la Ilíada, Claro. de Troya, todo lo que tenía que ver con aventuras. Y creo que por la edad a uno le jala la cuestión de la aventura. Oye, ¿cómo logró hacer eso? ¿Qué intrépido era? Y creo que eso se ha dejado mucho esa parte de despertar ese interés del chavito por saber qué pasaría o qué haría. Y bueno, al final de cuentas creo que hoy podrían tomarse otros elementos como tal vez los superhéroes, digo, no está de más Superman, Iron Man, que ahorita están tomando mucha relevancia, y tal vez también provocar algo de lectura como parte de ellos, ¿no? Y ahorita que menciona lo de un mínimo de lectura dentro del aula, y a veces los maestros decimos, es que no tengo espacio, es que no tengo libros, ¿cómo le hago? Y hace rato comentábamos la parte de la tecnología. Bueno, creo que hay mucha accesibilidad hoy para poder descargar algunos libros y tal vez hacer uso de la tecnología y repartirlo hacer una biblioteca virtual en el teléfono, ¿no? Y ahí poder tener acceso todos y facilitar ese acceso a la lectura, ¿no? Sería bueno, ¿no? Es bueno. Pero no hay como tener como el físico ahí, el físico. Muchos de mi generación dicen lo mismo. Es que yo aquí no. Yo lo quiero tener físico para rayarlo, para sentirlo, para vivirlo. Claro. Sí, yo pregunto sinceramente, ¿sí es una experiencia diferente el leerlo en la pantalla a leerlo en físico?
En mi caso sí, y yo creo que en el caso de mucha gente porque nos creamos con Fue el libro nuestra- físico y ahí fuimos, ¿no? Ahora bien, a los muchachitos que están haciendo ahorita le hace la pregunta dentro de 20 años, entonces ya. No, ni siquiera conocen el libro físico, pues. Sí, claro. Claro. Entonces, nosotros proponemos siempre una biblioteca de aula, una biblioteca escolar, porque fíjate, hace más de 100 años se crea la escuela moderna con los grandes estudiosos, Federico Froebel, John Dewey, no sé cómo se pronuncia en inglés. Ellos dicen que la escuela, para que sea moderna, debe de tener a la biblioteca escolar como eje fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya pasaron 100 años, más de 100 años, y el 95% de escuelas en el estado de Tabasco no tienen biblioteca escolar. Sí, de acuerdo. Entonces, pero cuando escuchan biblioteca escolar, todos piensan en el espacio. Y dicen, ¿quién me va a venir a hacer el espacio? Claro. El gobierno no da nada. Sí, ni salones tenemos. Sí, entonces, sí. Pero no necesariamente tiene que ser eso. Sí, Sí, un espacio como tal, acondicionado como biblioteca, ¿no? Usted mencionó que en el aula se puede tener. Sí. Y antes estaban esos rincones de lectura. Sí. Recuerdo que creo que era el programa de lectura que sacaron unos casilleritos Sí. de plástico que Así se es. pegaban en la pared y Sí. tenías los libros, ¿no? Sí, sí, sí. Y el programa de lectura. Que luego eso los agarraron para muchas cosas, menos para tener libros. Menos para tener libros. Así es. No, y tú puedes en un determinado momento en un espacio de tu escuela hacer 2 mueblecitos donde acomodas los libros, los pones ahí, pones a unos niños que estén al tanto y que vean, pones unas sillitas y que ellos vayan y ojeen, exploren. No les digas lean, vean. Claro. ¿Sí? En ese proceso exploratorio ellos van a encontrar de repente algo que les llame la atención y luego se van a leerlos y así poquito a poco. Y cuando alguien vea a ese que lee, otro va a acercarse Claro. y dice, bueno, ¿y este ¿Qué tanto está haciendo ahí, Sí, no? sí. Entonces, en ese proceso, los chamacos empiezan a meterse en la onda de la lectura, pero hay que hacerlo. Fíjese que ahorita que menciona eso, ¿no? De cómo el que un niño esté leyendo va a impactar o va a ir jalando el interés de los demás. Y regresando a la escuela, cómo la escuela tiene que generar todos esos espacios de apropiación y desarrollar el gusto y el hábito por la lectura. El plan actual, no sé qué tanto deja de lado esta parte de la lectura y qué tanto la promueve. Hubo mucha discusión con los libros de texto, ¿no? Sí, claro. En relación de que ya no estaban las lecturas como estaban antes, que se dejaron un poquito de lado. Pero al final de cuentas, tenemos libros de texto. Al final de cuentas, traen algunas historias allí. Y creo que también podrían ser un elemento para que eso lo vaya resaltando, vaya cubriéndolas. Pero también unirlas con artes, ¿no? Porque yo veo la cuestión de artes, por ejemplo, en las escuelas donde trabajo. Y a veces están un poquito separadas Claro. de la cuestión de la lectura. A veces los maestros creemos que lectura y escritura solamente con el maestro de la asignatura de español, ¿no? Los demás, matemáticas, no tiene que ver en lectura, estamos en números nada más. No sé si esa concepción podría cambiarse y que los maestros se den cuenta que al final de cuentas la lectura, como decíamos al inicio, está inmersa en todos los momentos de trabajo del chavo, ¿no? Claro. ¿Qué tanto la cultura entonces tendría que apoyarse o darle sentido también a la lectura? Pues yo creo que la lectura es fundamental para apropiarse de la cultura. El capital cultural de las personas emplea a todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, escuchar música es una manera de leer. Tocar un instrumento es una manera de dibujar, es una manera de crear, ¿sí? Entonces todo eso tiene que concatenarse en la escuela. Y comentando con un amigo acerca de la onda de Bourdieu del capital cultural, ¿no? Y que las clases dominantes son las que siempre llevan ventaja, porque en su casa hay libros, Sí. porque hay un bagaje lingüístico más amplio que hace que a nosotros las clases dominadas no avancemos. Sí, ¿no? sí, es verdad. Que ellos siempre estén ahí. Pero ¿cómo me apropio del capital cultural si no lo tengo en casa? Claro, no tengo acceso a él. Sí, si no tengo, yo tengo que buscarlo. Hubo una película de mi tiempo, se llama En nombre de la rosa, con Sean Connery, ¿Cómo no? donde refería a esta parte del tesoro que es la lectura, los conocimientos y saberes que están en los libros, y cómo la gente que tenía el poder se apropiaba de ellos y con esto dominaba. Y
hace pocos, 6 años, 7, hubo otra película llamada El secreto de Eli o El libro de la vida con Denzel Washington, donde también hacen alusión a, en este caso, la Biblia, que era el libro de los saberes y cómo en un mundo post-apocalíptico, a falta de conocimientos, a falta de lecturas, el que tuviera el libro y el conocimiento tenía el poder, ¿no? Haciendo referencia a eso que menciona, de que son los grupos que tienen acceso a esta cultura, a estas lecturas, quienes tienen el dominio o el poder, ¿no? Claro. Quien no lee no sabe, quien no lee está condenado a creer lo que cualquiera le dice, ¿no? Sí, sí. Esa película que mencionas es un peliculón, la de... El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, ¿cómo no? Con su personaje Abso de Mel, que era el aprendiz, ¿no? Y el Guillermo de Baskerville era el enseñante, el maestro, el mentor. Y todo lo que aprende el chamaco con el mentor, y luego ese libro que te metías a leerlo, te llevaba la trampa. Sí, es un librazo, ¿eh? Yo lo leí antes de ver la película y la película me gustó también, sí. Sí, y entonces creo que al final de cuentas no tenemos escapatoria si queremos verlo como algo que tenemos que hacer. Tenemos que leer porque todo el mundo está impregnado de lectura. Claro. Decíamos hace rato, para ir al cine tengo que leer qué película es, para tomar el transporte tengo que leer a dónde va, ya sea de manera digital o de manera física en el letrero. Todo en la vida requiere lectura, ¿no? Entonces creo que con mayor razón deberíamos tener este sentido muy, muy desarrollado de incitar y promover la lectura con los compañeros, ¿no? Claro, nosotros decimos que tenemos que hacer de la lectura y la escritura prácticas cotidianas. Claro. Sí. Algunos estudiosos dicen que leer y escribir son prácticas aristocráticas. ¿Sí? Que solamente la gente nice lo puede hacer. Sí, y nos las creemos. Sí. Y nos las creemos. Que los pobres no tenemos derecho a leer, nada más a trabajar. Sí, no es para nosotros. Y eso es lo que tenemos que romper. Ahí tenemos. Y para ir propiciando esto, profe, ¿los clubes de lectura sí funcionan? ¿Sí deberían realmente estar? ¿O mejor apostar a esta parte de hacer la lectura, el acercamiento a la lectura de los chavos, el hacer la lectura comentada a diario, o crear espacios específicos para la lectura como los clubes? Bueno, los clubes de lectura tienen su razón de ser, ¿no? Aunque en nuestro caso son docentes afiliados a nuestra asociación la que los coordina, es salir del espacio áulico y entrar a un espacio distinto, un espacio diferente, ¿no? La mecánica de trabajo es más divertida, Okay. más relax, lo que hace que a los chamacos les guste ir al club. Claro, que nos atraigan, ¿no? Sí, nosotros tenemos 2 clubes ahorita y estamos en proceso de abrir uno en Barlancán y otro en La Cajuca. Y a nosotros nos ha funcionado, y no hay una disciplina muy férrea, ¿no? No quiero ir este sábado, excelente, nos vemos el próximo sábado. Eso iba a preguntar, ¿cómo es la organización? O sea, ¿cada cuánto se reúnen? ¿Cuáles son los espacios? ¿Las lecturas son escogidas por ellos o ya hay un programa? ¿Cómo funcionan? Los clubes aquí, en el caso de aquí de Villahermosa, estamos de 12 a 2 de la tarde en Plaza City Center. Ajá. En un espacio que se llama Museográfica de Desarrollo Cultural, que nos da posada. Y el otro club está en Comalcalco, está en la biblioteca municipal. Okay. Ese trabaja de 11 a 1. Sábados también. Sábados también. Y la mecánica va a depender del grupo. La mecánica de una sesión depende del grupo y del maestro. Porque muchas veces el coordinador lleva una serie de actividades, pero sobre la marcha. Alguien dice otro tema, otro libro, o alguien trae un libro, ¿no? Claro. Y resulta más efectiva. Claro. Engancharnos más por el interés que se generó en ese momento que lo que tú traes ya pensado. Claro. Pero, por ejemplo, es simple. Hay una lectura primera del coordinador. Luego hay un proceso de comentar, de decir, de ni siquiera decir qué le entendiste, ¿no? ¿Qué sentiste? Nosotros partimos siempre de ahí. Claro. ¿Qué sentiste cuando oíste este cuento? ¿Qué pasó?
Ya. Porque ya si le preguntas al muchacho, al niño, le dices, a ver, ahí ya. Lo bloqueas. Claro. Lo pones a temblar. Y ahí a nosotros nos pasa. Sí, y ahí no se convierte ya en un placer, ahí no se convierte en un gusto. Sí, creo que esa pregunta, profe, creo que es esencial. O ese aspecto de no preguntarle qué entendiste. Tal vez eso, ¿qué te pareció? ¿Qué harías? O ¿qué piensas sobre lo que sucedió? ¿No? Sí, Creo que claro. eso y te genera también más raciocinio por el chavo, ¿no? Definitivamente. Entonces, esas son las actividades, ahí se van. Sí se les pide a todos que lean en voz alta. Tenemos libros para que ellos exploren, para que ellos... Y que lean y que escojan el que van a leer en un determinado momento del taller, de la sesión, en este caso. Y sí, nos va muy bien. ¿Puede llegar cualquiera o tienen que inscribirse? No, van y se acercan y ahí no hay inscripciones, no hay la entrada es libre, pues, para que quieran. Y el papá puede estar presente ahí cerca, viendo las actividades. ¿Hay edades como estipuladas? Primaria y secundaria. Ok. Primaria y secundaria, sí. Y es un ejercicio que nos está gustando mucho, nos está llenando de satisfacciones. Y ahí vamos. ¿Y no han pensado extenderlo ahorita a las redes? Hacer algo de esto en redes para que sobre todo los chavos, porque decíamos que muchos están pegados a las redes, ¿no? Fíjate que sí, pero la cuestión tecnológica se nos dificulta, ¿no? Estuvimos haciendo unos TikTok donde hablábamos de libros y todo, pero a nosotros los sí, claro, sí, se nos dificulta. Y por eso me alegra, ¿no? Verte a ti haciendo este tipo de trabajos, lo que va a dar la posibilidad de que llegue a un público más. Sí, más en otra joven. plataforma. Sí, ¿no? claro. Sí. Oiga, y si por ejemplo una escuela quisiera invitarlos a hacer ese tallereo de lectura en las escuelas, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿qué tiene que dirigirse? ¿Qué condiciones debe tener la escuela, para que se pueda dar ese trabajo? Pues fíjate que nosotros ofrecemos una serie de talleres para alumnos de primaria y secundaria. Entonces, las condiciones son mínimas, son simples, que nos proporcionen el combustible si está lejos de acá. Claro. Y a veces tenemos libros como estos. Estas son publicaciones de nuestra asociación. Okay. El cumpleaños. Es un libro, es un cuento. Texto, Gamaliel. El cumpleaños. Y es bilingüe. ¿Está en lengua qué? Yocotán. Sí. Ok. Está ilustrado, bastante bonito. Y muy buena calidad de ilustración también. Y bueno, y vienen los textos en español, como bien dice el profe. Y en Yocotán. De hecho, se lee el libro de una forma en español y se invierte para leerlo en la otra lengua. Interesante igual el diseño, ¿no? Muy, muy, muy padre. Bueno, no sé cómo se pronuncia en Yocotán, ¿no? Pero bueno, en español es El cumpleaños. Cuéntanos la historia de estos libros, profe. Bueno, la historia de este libro tiene que ver con una experiencia de una compañera bibliotecaria colombiana, que me dice que es una historia romántica en un principio, ¿no? Ella me dice que se reúnen la generación de la secundaria, se reúne para divertirse, y ahí se reúnen y aparece un tipo que había estudiado con ella de adolescente. Okay. Y le dice, oye, nunca te lo dije, pero yo siempre estuve enamorado de ti. Esa historia la he escuchado en la vida real también. Entonces ella dice que cuando escucha eso, empieza ella a recordar por qué tanta amabilidad, por qué tantas actitudes que ella nunca tomó en cuenta. Lo veía como un amigo. Sí, y él le dice, yo estoy trabajando en Canadá. Y
y me regreso, pero yo quiero antes tomarme un cafecito contigo. Y empezaron, los últimos días que le quedaban, empezaron a pasar juntos. Y cuando el tipo ya se iba, le dice, yo quiero irme, pero casado contigo. Ok. Y ella dijo que sí. Y abandonó su trabajo en la Biblioteca Nacional de Colombia Y para Canadá. y se fue a Canadá. El novio, esposo, era un genio de la computación. Es un genio de la computación, pero empírico. Ok. Entonces ella le dice, fíjate que que deberías de estudiar. Yo le echo ganas acá, pero la cosa es que tú estudies y todo lo que tú sabes lo respaldes con un documento. Sí. Y el tipo dice que sí, se mete a estudiar. Y estudia. Ya para esto tenían una pequeñita. Ok. Y estudia y conoce una coreanita ahí. Se enamora de la coreanita. Y mi amiga se queda allá. Pero no sola, ¿no? Con su niña. Así. Entonces, esta es la historia del cumpleaños de mi amiga. ¿Sí? Dice que ella celebraba el cumpleaños con sus amigas. Pero llegó un cumpleaños que dijo, no lo voy a celebrar, lo voy a celebrar con mi hija. Ella mandaba a su hija con su papá. Ajá. Y ella se iba a celebrar con sus Sí, amigas. con sus amigas nada más. Pero ese día dijo, no, ese cumpleaños Hoy dijo, con mi no, hija. con mi hija. Y esa es la historia que cuenta. El desenlace es que después que se divierten ese día, que van al Circo del Sol, que van a comer pizzas y todo eso, al final, cuando se regresan, la niña le pregunta, que la pasó también, que le dice, mami, ¿y quién cumplió años hoy? ¿Tú o yo? No, porque sí. yo me divertí mucho. Sí, Claro. Entonces, esa es la historia. Ella me lo cuenta y digo yo no. Nunca le avisé, nunca le dije, pero me puse a escribir la historia. Claro. Y aquí la hicimos. Fíjate que aquí está la onda de la inclusión también. Por ejemplo, con esto del lenguaje, ¿no? Nosotros queremos que los adolescentes y los niños sepan que hay una lengua que es tan importante como esta, ¿no? No queremos que se conviertan en hablantes. Claro. Pero sí que sepa que existe, ¿no? La visibilicen y la respeten. Claro. Y sientan que es importante y que es un patrimonio cultural que nosotros tenemos. Lo mismo hicimos con esta que se llama El Conejo Tramposo. También. Okay. Este es un cuento Cora, una historieta. Y está también en Yucatán y en español. Ese fue el primer trabajo que nosotros hicimos en la asociación. Nada más que aquí, en el mismo recuadro, están los dos textos. Sí. En español y en Yucatán. ¿Y estos, profe, están a la venta? Sí. ¿Cómo funciona? Sí, están a la venta. Tienen un costo. De hecho, nosotros ofrecemos un taller, por ejemplo. Comprando el libro ya les damos el taller. Ah, perfecto. Sí. En la compra del libro, que vale 80 pesos, Ok. ya nosotros les damos el taller. El taller parte de esta historia y es de utilidad para el taller. Claro. Y ahí trabajamos con ellos. ¿sí? Tenemos este otro libro. Se llama Vidas Mayúsculas. Estas son entrevistas que yo he tenido con gente que me parece que tiene algo que decir, pero por su estatus nadie se va a acercar a ellos, en la mayoría, ¿no? Aunque tengo, por ejemplo, aquí tres entrevistas de 3 escritores reconocidos a nivel nacional. Son los únicos que no son tabasqueños, todos los demás son tabasqueños. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, la entrevista a una trabajadora social. Tengo aquí a vendelibros, esos que están ahí en el centro, Ajá. pintores, maestros, la maestra Sofía Paz Pacheco, por ejemplo, la maestra Consuelo del Valle Pérez, el maestro Tomás Rivas, que es fotógrafo, Sí. que dice que es el fotoreportero con más registros de la lucha de AMLO. Ok. El maestro Alberto Cuba Centella, un chico reconocido, Jorge Pérez Aldaña, que es un empresario exitoso, el maestro Marcio López, pintor, Remigio Arturo López, fue mi alumno en la secundaria, es un periodista reputado en la actualidad,
la maestra Lorena Priego, pintora y arquitecta, Ramón Tinajero, él es vendedor de libros, y te decía, tengo aquí al maestro Cocón Pech. El maestro Cocón Pech es campechano, pero vive en la Ciudad de México, y tiene un libro que se llama Las enseñanzas del abuelo, que cuenta el proceso iniciático que su abuelo hace con él. ¿Sí? Dice el maestro Cocón que cuando se da la guerra de castas se reúnen los ahora sí que los sabios de su aldea, De la aldea, sí, claro. y escogen a 4 muchachos y les enseñan los saberes de la comunidad, lo que tenía que saber, ¿no? Y los mandan a los 4 puntos cardinales. Piérdanse, cuídense y enseñen lo que es. El abuelo del maestro Cocón Pech era uno de esos muchachos. Ah, mire. Sí. Y entonces él se encargó de enseñarle. Pero se reunió a todos sus nietos y les dijo, aquí en la bolsa tengo determinado número el número de nietos que tenía de maíz. Solo uno es blanco, todos los demás son colorados. El que le toque el blanco, ese va a ser el depositario de todo lo que yo traigo. Y le tocó al maestro Cocón. Y aprendió el maestro Cocón, pero lo dejó. Lo dejó hasta después de un tiempo. Dice que ya empezó a escribir. Okay. Y eso se convirtió en un libro. Ahí nos cuenta él cómo se convierte en un libro que ha sido traducido en distintas partes del mundo. Okay. Un libro que le ha dado hartas satisfacciones al maestro. La intención, profe, de esa entrevista va en qué sentido. Primero es un homenaje. Okay. Un homenaje humilde de mi persona para todos ellos. Y el segundo, mi madre me lo dice, ¿no? Mi madre tiene 88 años y lee el libro y me dice, ya leí el libro, hijo, está bonito. Y me dice, ahí nos dice que todas las personas para llegar a ser alguien sufren en esta vida. Dice mi madre, así de manera sencilla, simple. Y eso pasa, pues, son historias de vida, son historias de lucha. No hay ninguno ahí que se las haya visto fácil. Sí, claro. No hay ninguno ahí, todos. Hasta el empresario famoso, hijo de padres ya adinerados, ¿no? ¿sí? Sí, tiene que sufrir su proceso para llegar a donde está, claro, ¿no? Tuvo sus complicaciones. Entonces, eso es, primero el homenaje, primero es demostrar que son vidas mayúsculas. El título, comento siempre, platicando con un amigo poeta, Roberto Román, ve las entrevistas que yo las escribo y luego me las publica el Diario Presente, ve las entrevistas y me dice, oye, chavo, yo quería hacer un libro como ese. Te dormiste. Pierre Dichon, un escritor francés, tiene un libro así, dice, es una novela que hace con biografías, dice. Y yo quería hacer algo parecido acá, pero ya lo estás haciendo tú. Pues yo no he leído a Michon, le digo, te voy a prestar el libro, me dice, se llama Vidas Minúsculas. Ah, ok. Entonces yo digo, aunque no me preste el libro, le digo, mi libro se va a llamar Vidas Minúsculas. A mí ningún placer venir. Claro. Y ya le pusimos, porque primero había dicho Tabasco, las otras voces, pero como no todos son de Tabasco, entonces ya. Entrevistamos ahí a la maestra escritora Ana Clavel, que es una de las escritoras más potentes en estos momentos en México. Entrevistamos a otra escritora que se llama Gabriela Couturier, también chilanga y de lo mejor. Buena. Y al maestro ingeniero Reynoso. Reynoso, el del Club de Ciencias Arturo Rosenbluth. Sí. Lo entrevistamos a él y varios. Me divertí. Pero pero como se dice por ahí, en este libro yo privilegié la escucha, ¿sí? Yo estuve siempre atento a lo que dijeron, traté de hablar lo menos posible. Claro. Sí, porque le idea rescatar su historia, ¿no? Sí, claro. Y es un libro que me dejó contento, que me dejó muy satisfecho. Y
Y que me dejó con ganas de escribir más, Más. ¿no? Sí, que... No, porque historias y personajes en el estado creo que habrá Claro. muchísimo. Para Sí. una serie de tomos, ¿no? Sí, Fácil. una lista. Y eso es Vidas Mayúsculas. Este es un trabajo, un ejercicio, aparte, no es un ejercicio periodístico y literario que hago en mis ratos libres, cuando la chamba me deja, cuando la promoción de la lectura me lo permite. Que también lo ejerzo, ¿no? Me gusta escribir. Pues muchas felicidades, bastante productivo la parte de la escritura y los textos que están haciendo. Profe, y veía esta parte de la inclusión que usted mencionaba con el rescate de la lengua yocotán, ¿no? La difusión para la lengua yocotán. Pero bueno, no puedo dejar de preguntarlo porque es mi área. Ujú. Y para los chavos, por ejemplo, ¿no han pensado en los chavos ciegos que tal vez requieran el braille para estos libros? ¿Cómo podría la asociación en algún momento contemplar esas características de estos chavos que van a estar seguramente en una de las escuelas donde ustedes van a trabajar y a tallerear? Fíjate que no hemos pensado precisamente en ciegos con libros en braille, ¿no? Pero sería bastante interesante, lo vamos a tomar en cuenta ahorita que nos lo dice. Yo tuve una serie de talleres con una USAER, de la compañera Judith. Ajá, la número 5, sí, Sí. Casablanca. Es mi zona, de hecho. Bueno, Casablanca, las dos de Casablanca, la del Arenal, Ajá. la de Diana Gaviotas. Laura, la Georgana y la Tabasco Avanza. Sí, la Tabasco Avanza. La de La Manga y la de las Gaviotas. Ahí yo tuve una serie de talleres. Aquiles era con la ellos. Gaviota, Aquiles Cerdán. Ándale, Aquiles Cerdán y Emiliano Zapata, Sí, la otra. exacto. Yo tuve una serie de talleres con muchachitos ahí, trabajando en equipo con esa USAER, Ok. con la maestra de ahí, y fue, fíjate, bastante satisfactorio. Esos chamacos la movían, Sí, la hay posibilidad y rompían. tienen habilidades, nada más que hay que estimularlos, Sí, claro. la rompían. Fue una experiencia que yo disfruté mucho. Aparecen las fotos por ahí en Facebook que nos Ok. tomamos y me llenan de nostalgia. Sí se puede, yo creo. Y con el apoyo, con el trabajo conjunto, yo creo que sí se podrían hacer cosas. Sí, porque sobre todo nos pasa en la escuela regular que creemos que los chavos con discapacidad no, pues ¿para qué le enseño a leer o qué va a leer si está ciego o es sordo? No, pues no. Pero esto que dice, profe, es real. Están hoy los chavos con discapacidad en las escuelas, necesitan las mismas oportunidades que los demás chavos para acceder a la lectura. Y si hablamos de que la lectura le va a abrir a cada alumno una posibilidad enorme en la vida, pues como mayor razón a los chavos con discapacidad tenemos que darle más herramientas para poder estar en la vida diaria, ¿no? Sí. Fíjese que, por ejemplo, la escuela, hay una escuela de ciegos que está por la Plaza de Toros, que es del DIF, Pachela Rabrosa la conocen. Ellos tienen impresora en braille, igual la Biblioteca Pino Suárez tiene impresora en braille, y lo único que solicitan creo es que se lleve el texto tipeado en Word y las hojas para que puedan imprimir en braille. Entonces por ahí podría hacerse la vinculación, porque es parte del gobierno para poder hacer este trámite de transcribirlo en braille, ¿no? Ahí como tip y opción también, ¿no? Entonces bastante interesante, profe, esa parte de la lectura, la verdad. Yo repito al inicio, la mayoría, hablo de los que yo conozco y de mi propia persona, sí leemos porque tenemos que hacerlo, porque viene un examen pronto y tenemos que aprender Sí, todo. claro. Pero pues luego se nos olvida. Es real que lo que leí así a marchas forzadas o por cumplir con algo, ya no lo obligo ni lo disfruto, ¿no? Entonces se me olvida rápido. Entonces, la invitación, profe, para nosotros, desde la parte personal, que me sirva como lectura, como profesional, pero aparte también la invitación para qué hacer con los chavos. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es comprarse un libro que les llame la Ok. atención, Cualquiera de estos puede ser también, ¿eh? leerlo y llevárselo a platicar a los chavos. Decirle, este libro me acabo de leer y dice Tratar esto, y a mí me causó esto y esto y esto. Y que lo deje ahí, y que lo agarre el que quiera, cuando quiera y como quiera. Eso. Y que él empiece a hacerse su biblioteca personal, el profe. ¿Sí? Habitual. La maestra. Sí, hay que leer y leerle a los muchachos mínimo 15 minutos
en el horario que quiera, ¿sí? Yo lo hago en la mañana. Claro, pero son cada más quien, fresquecitos, ¿no? sí, pero cada quien va muchas veces uno saca la lectura cuando ve que están los chamacos Claro, para inquietos y todo. tranquilizarlos. Sí, saca la lectura. Una estrategia también para calmarlos. Sí, todo va a depender de los maestros. Y hay que crear su biblioteca de aula. El maestro tiene que ponerle porque si Sí, vamos a esperar que nunca no va a lo llegar. traigan, no va a llegar. Y llevárselos, sí. Ya me toca irme a otra escuela, son mis libros, me los llevo. ¿sí? Claro. Y eso que decía, que la biblioteca de aula no tenemos, aunque sí imaginemos un lugar súper estructurado y con los mejores textos ilustrados del mundo, que sería lo ideal, pero no tenemos que siempre... o no tenemos por qué siempre poner esa limitante de que hasta Claro. que no esté esto, ¿no? Hablábamos de que podemos tener los espacios pequeños, unas cajitas, unos guacales, y ahí colocar los libros. La idea es comenzar con algo, ¿no? Claro, y fuera de la escuela, debajo de un árbol, en una pequeña galerita, sacar los muebles, poner los libros y mostrarlos. Yo creo que ese es el inicio. Y ya se van a ir dando cuenta los maestros como poco a poco se van adhiriendo los jovencitos y las jovencitas a la lectura. Ahí está la clave. Hay que crear un ambiente lector. Y en casa también, a nuestros Claro. hijos hay que poner libros y que, como decías tú, que nos vean leyendo, que nos vean que estamos explorando libros, porque de otra manera no. Claro, si lo ven nada más scrolleando en el teléfono, pues es lo que van a hacer, Claro, ¿no? claro, eso es lo que van a hacer. Pero aún así, por ejemplo, nosotros en nuestra página de Facebook subimos a veces lecturas y las ilustramos. Gracias a la inteligencia artificial, Claro. ya las ilustramos. Hay muchas páginas. Hay una que se llama Ciudad Seba, donde vamos a encontrar cuentos, poemas, ¿Ciudad? de todo. Ciudad Seba. Seba. Ahí encontramos de todo. Entonces, ahí está. Ahí está. ¿Cómo lo encontramos, profe, con la asociación? Si quieren contactarlo. Querer leer AC. Estamos en Facebook En Facebook, Sí. Querer Leer AC. y en Instagram. En Instagram igual, como Sí. Querer Leer AC. AC. Ahí nos encuentran. Perfecto. ¿Algo más que quiera compartirnos, decirnos, acotar? Que la lectura no convoca multitudes. Sí. Que no esperen si van a hacer un club, que van a llegar 30. Bueno, nos pasa en Comalcalco, ¿eh? Ok. Sí, en Comalcalco sí nos pasa. Pero no siempre pasa así. O al menos no de inicio, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces siempre hay que trabajar con lo que sea. Leer y promover la lectura y la escritura es un acto cuasi evangélico. Con uno que toquemos, con uno hacemos fiesta nosotros. Ok, sí, claro. Entonces, que no se decepcionen, que si quieren, como voluntarios, integrarse a nuestra asociación, tenemos las puertas abiertas porque, como dicen los místicos, es mucha la mies y pocos los obreros. Están cordialmente invitados. Nosotros les damos una capacitación, un taller de lectura en voz alta, un taller de escritura creativa para empezar, y sobre la marcha se tiene también una capacitación. Perfecto. A veces vienen compañeros de fuera Ok. a darnos talleres, a darnos charlas, y son invitados también para que sigan preparándose Claro. en el trabajo de la promoción. Si quieren trabajarlo con nosotros, si quieren hacerlo dentro de nuestra asociación, qué bueno. Pero si de manera independiente ellos dicen, yo quiero aprender porque quiero poner mi club Ok. que yo quiero que también. Es válida. Sí, claro. Sí, es válido, es respetable y los apoyamos como si fueran de nuestra Parte de la asociación. asociación. Claro. Perfecto, pues bueno, ahí está la invitación entonces para Claro. quienes quieran apoyar en esta parte de la lectura. Están las puertas abiertas por parte del maestro Gamaliel y la asociación Querer Leer AC. Entonces, pues creo que ya no hay ninguna limitante para que los maestros igual digamos, pues ahora qué hago, ¿no? O cuándo Claro. voy a empezar, o voy a esperar a tener, como se decía, 20 chamacos que quieran estar para luego comenzar, ¿no? Hay que arrancar con uno. Claro, mínimo. en lo que haya. Pues, profe, la verdad, agradecerle El agradecido la soy yo, confianza, maestro. Nosotros somos el apoyo. los agradecidos. No, y pues a la hora igual, espero que no sea la primera vez que nos Claro. veamos, que haya otras veces más y poder ir compartiendo algunos de los trabajos que se vayan realizando, ¿no? Claro y a que lo mejor sí. más adelante ya podemos platicar sobre que
ya pusieron uno en braille, ¿no? ¿Y qué resultado dio con los chavos ciegos? Claro, podría ser, lo podríamos hacer precisamente contigo Sí, perfecto. en una alianza. Claro que sí, Sí. por ahí nos encargamos de buscar esas puertas y pues que me gustaría ver también qué podemos hacer, ¿no? Sí, claro que sí, con gusto. Pues profe, le agradezco mucho, la verdad muy amable, ¿eh?